tiempo pasa muy rápido, ¿no? Déjeme checar el... Ustedes, niño, sin virtual. El tema de hoy que quiero compartirles se llama el fruto esperado. Dios puso este mensaje en mi corazón desde hace algunos días y lo hemos estado posponiendo, Gerardo y yo, por diferentes motivos. Habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, pero espero en mi corazón que sea de edificación tanto para mí como para ustedes, para las personas que están escuchando. Este, Ahorita estoy en mi año sabático, mejor conocido en el medio civil como el año sabático, en el medio militar es de licencia. Este, Estoy disfrutando del beneficio de mi trabajo sin la responsabilidad de trabajar, ¿no? Es una parte muy satisfactoria porque disfruto todos los beneficios, pero no tengo que trabajar. Y es una oportunidad que nos da la milicia para irnos acostumbrando al retiro. Y a veces pensaría yo, ¿no? Que Dios debiera tener un programa de retiro, ¿no? Que cumpliéramos ciertos años como cristianos o edad, no sé, y y pudiéramos ser beneficiados de todo lo que Dios tiene para nosotros sin tener que estar batallando, ¿no? Ni luchando, ni la familia, ni los hijos, ni todos esos deberes que tenemos como cristianos. Pero afortunadamente, Dios no lo hace así por un simple motivo. Mientras vivimos en este cuerpo, dice Pablo, nuestro cuerpo está dominado y bajo la ley del pecado. Está en Romanos 7, ahí viene toda la explicación que nos da Pablo. Nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, la maldad que vive dentro de esa carne, se rige, dice Pablo, por la ley del pecado. Y cuando habla de ley, habla de que es algo absoluto. No es que digamos que unos sí y otros no. Todo ser humano está regido, dice Pablo, por la ley del pecado. De tal manera que la mayoría de las veces hacemos lo que no queremos, aunque tenemos la firme intención de hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Y hoy más que nunca está esa situación, ¿no? Hoy más que nunca la televisión, el celular, las redes sociales, las series,
las telenovelas, las películas, el trabajo, ¿no? Hoy veo los jóvenes que trabajan hoy y trabajan hasta 20 horas diarias y más el transporte y viven para el trabajo, ¿no? Y se desgastan demasiado en eso. Entonces, hoy más que nunca la lucha en ese sentido por apartarnos de Dios está más fuerte. Entonces, seguimos bajo ese principio. Entonces, no podemos retirarnos porque seguimos viviendo en este cuerpo, ¿no? Entonces, durante 40 años de servicio, me esforcé en dos cosas primordiales, rigieron mi trabajo. Primero, mi deber, ¿no? Como militar de formación, a mí no me tenían que supervisar mi trabajo. Desde el primer día que pisé el internado, entendí el deber y no, y hacía mis guardias y cumplía con lo que tenía que hacer porque me decían, ese es tu deber, ¿no? Mientras otros duermen, mientras otros descansan, yo estaba en puesto de vigilancia cumpliendo con mi deber. La gente que descansaba tenía la certeza de que yo velaba su sueño. Y así ha sido 40 años. Las leyes, la disciplina, todo funcionaba de esa manera. Mis jefes me daban responsabilidades sabiendo que yo iba a cumplir con mi deber. Y el deber nos enseñaron que teníamos la obligación de poner nuestra vida en juego en ese sentido. Decía un artículo, tenía yo la responsabilidad de llevar a mis subordinados hasta la victoria o perder la vida. Más aparte del deber, tenía la responsabilidad, porque el gobierno me atribuye deberes y atribuciones o responsabilidades que yo tengo que cumplir. O sea, yo tenía que responder bajo esa situación. Las leyes civiles me daban una responsabilidad como servidor público y yo daba cuenta de esas responsabilidades. Independientemente de ser miembro de una milicia, yo como servidor público tenía responsabilidades de hacerlo. Como cristiano, tenemos también deberes y tenemos también responsabilidades. Nuestra responsabilidad en relación con Dios, lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 21 y 22, dice, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Y Pablo le añade en Romanos 5:1, y asimismo por la fe nos hizo justos. O sea, nos hizo santos, sin mancha, irreprensibles y justos. Y nos los dio como un regalo, como parte de lo que es Él. Siendo vasos de deshonra, nos hizo vasos de honra. Para algo importante que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
¿Qué es lo que corresponde a nosotros? La responsabilidad. Bueno, Pablo nos los dice en Colosenses 3, versículo del 5 al 11. Dice, entonces, haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. Y muchas veces cuando hablamos de idolatría, pensamos que nosotros no tenemos esa parte. No tenemos imágenes, tal vez, no tenemos este, estatuas o collares o altares. Pero nuestra carne está acostumbrada a esa parte de las pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricia, ¿no? Y la avaricia no es por tener dinero, simplemente. Siempre, muchas veces el no tenerlo también nos hace en ese sentido, ¿no? Porque deseamos siempre esa parte. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, lo que antes nos caracterizaba ya no nos debe caracterizar más así. Dejamos ese viejo hombre con nuestros hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿En qué sentido va el conocimiento pleno? Bueno, algunos de nosotros que somos profesionistas, pero el ejemplo más característico para mí es el médico, ¿no? Si yo tuviera que hacer una operación porque alguien aquí ahorita de repente tuviera necesidad, me perdería completamente, ¿no? Bueno, a diferencia que está una doctora aquí, ¿no? Pero yo me perdería completamente. O sea, yo no sabría de que el apéndice, que el hígado, que sea. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento que tiene un médico. Lo desconozco completamente. Y me recuerdo mucho que cuando estaba mi hija Grecia en la secundaria, un día estaba muy afligida porque trató de visualizarse profesionalmente y se perdió. Y estaba desesperada porque no encontraba el sentido de su vida a esa edad porque desconocía muchas cosas. Entonces ya la senté, hicimos una línea de tiempo, le expliqué todo lo que iba a pasar en la prepa, en la universidad, tal vez con una maestría, su experiencia, su edad, todo lo que venía conforme el tiempo, para que llegara el momento en que ella pudiera resolver las situaciones de la vida. Entonces entendió que el conocimiento le permitiría en determinado momento hacer las cosas. Entonces, cuando nos despojamos o cuando hacemos morir lo terrenal en nosotros y nos revestimos de ese nuevo hombre creado a la imagen de Dios, cuando nos llenamos de ese conocimiento de Cristo, cuando entendemos lo que es de Dios, entonces entendemos nuestra responsabilidad, entendemos nuestro deber. Sí, yo concuerdo con Gerardo que eso, la cooperación muchas veces es importante la que hacemos. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, porque por cada uno de nosotros murió Jesús. Y a cada uno de nosotros un día se nos va a pedir cuentas. A cada uno de nosotros pasaremos delante de Él y dice Mateo que en ese momento va a estar difícil, porque podemos correr asustados delante de Él o podemos correr a abrazarlo. Y puede ser que Él nos abrace y nos consuele, o que nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no los conozco.
Va a ser interesante ese momento. ¿Eh? Y ahí no va a decir, "No, pues que me dijo Gerardo que con esto era suficiente y yo leí, no, no, ahí ya la situación va a ser personal y todos tendremos que rendir esas cuentas. ¿No? Entonces, cuando nos interesa y nos apasiona esta circunstancia, el conocimiento es fundamental. Dice, donde ya no hay ni griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, ni bárbaro, ni escriba, ni siervo, ni libre. Y Pablo le añade en otro momento, ni hombre ni mujer, sino que Cristo es todo y en todos. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, recordaba mis primeros años como cristiano. El pastor en aquel tiempo, Ramón Heleno se llama, este, me vio a mí como un instrumento, pues bueno. Entonces, todas las tardes, del lunes, o sea, los 7 días de la semana, me pasaba yo toda la tarde con él. Íbamos a orar por unos, íbamos a compartir la palabra, íbamos a dar enseñanza. Entonces llegábamos y decía, bueno, hermanos, aquí está el hermano y él les va a dar la enseñanza. O aquí está el hermano, él les va a predicar. O aquí está el hermano, él va a orar por ustedes. Aquí está. Y él se la llevaba nomás, me encaminaba. Y había veces que ni siquiera llegaba, o sea, aquí está el hermano, se los dejo, me voy, y ahí se acabó. Pero me apasionaba ese momento. Me sentía motivado. Entonces, a pesar de que me la pasaba toda la tarde, estudiaba, leía, y no teníamos el celular ni internet, o sea, tenía yo que estar con la Biblia día y noche leyendo y preparando mis mensajes y escribiendo y tomando nota y orando y clamando a Dios por uno, por otra cosa, y las cosas pasaban. Y como en la misión de los 12 o de los 72, me maravillaba que los demonios se me sujetaban, que se liberaban las personas, que sanaban las personas. Vi milagros extraordinarios, pero de pronto dejamos de hacerlo. Y el trabajo empieza a tomar prioridad. Y lo terrenal en nosotros empieza a abarcar camino. Y leía Levíticos recientemente. Tenemos un plan de lectura aquí con Denise. Y y decía que había veces que en las casas había manchas de humedad, ¿no? En ese momento tenían que informarle al sacerdote y el sacerdote venía rápido para ver si en esa casa donde aparecía humedad no había algo mal, ¿no? Porque ese pequeño avance de humedad podía ser catastrófico para el pueblo de Israel. Y si era necesario, había que destruir la casa y que no quedara rastro de la casa. No podía uno permitir que la maldad avanzara. Entonces, no podemos nosotros permitirnos eso. Tenemos esa responsabilidad. Y aquí no hablamos de edad, porque si leemos en aquel tiempo delante de Jesús, estaremos grandes y pequeños, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, o sea, todos tenemos la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué es importante esa parte de hacer morir lo terrenal? Porque a veces subestimamos el poder de Satanás. A veces subestimamos el poder del mundo. Y a veces subestimamos el enemigo más importante de nosotros mismos. Lo subestimamos. ¿Qué puede pasar si no me levanto a orar? ¿Qué tan importante es la Biblia? Ya la leí 2, 3 veces, otra vez. ¿Qué tan importante son mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias? ¿Qué tan importante puede ser?
No creo que Gerardo necesite mucho mis diezmos o mi ofrenda. Y empieza lo terrenal a tomar terreno y al rato, bueno, hoy es la final, la América Chivas y bueno, hoy no voy a la iglesia, o sea, no va a pasar nada. Y cuando me doy cuenta ya pasaron varios domingos y se fueron acumulando eventos y eventos y nos han ido quitando el terreno. Y de repente ya ese vicio que tenía antes ya regresó otra vez a mi vida. Y esa doble mirada y esa ansiedad y esa tristeza y esa depresión y esa preocupación. Y cuando me doy cuenta ya estoy sumergido otra vez en el viejo hombre. Por eso es importante tener autoridad sobre sobre nuestra carnalidad, sobre lo terrenal. Créanme que en 30 años como cristiano lo he vivido muchas veces, ¿no? He estado, una vez llegué a una isla, éramos como 100 personas, no había iglesia, no había hermanos, pues me dije yo, pensé, me voy a tomar unas vacaciones de cristiano y ya luego vemos a dónde. Error, error. Cuando me di cuenta, no podía, o sea, realmente no podía abrir la Biblia sin dormirme. Sentado, parado, como fuera. Si yo abría la Biblia, me dormía. Si yo intentaba orar, me dormía. No podía. Se me olvidó las cosas que había aprendido. Las olvidé completamente. Entonces fui a una iglesia local que está en esa isla. Iba 2 veces a la semana al continente. Busqué una iglesia de mi hermana Marisela, este, y su esposo Carlos. Y y ellos dicen, oye, pero es tan sencillo, hermano. O sea, reprenda a los demonios. Sí, ¿verdad? O sea, completamente perdido en lo que yo sabía hacer. Ya oraron por mí, rompieron todo ese proceso espiritual en el que nos envolvemos. Y regresé, limpié mi casa y las cosas regresaron al orden. Entonces, es sencillo perdernos. Es sencillo desviarnos. Dice Pablo en Colosenses 3, versículos del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si tú reconoces que resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Necesitamos mantenernos fijos con la mirada al reino. Si nosotros volteamos a ver el lujo, las comodidades, la televisión, las definiciones de éxito, de fracaso, de felicidad, de amor, hoy cualquier programa de los que están de moda en las televisiones nos definen lo que es el amor, nos definen qué es el éxito y nos sentimos fracasados porque decimos no lo hemos logrado y nos entristecemos y nos deprimimos y nos cansamos incluso de ser cristianos porque ellos nos dicen tienen la definición de lo que es la felicidad
Necesitamos mantener esa parte. No podemos dejar de mirar a Cristo. Cuando se debilita nuestra fe, entonces el maligno, el mundo, la maldad y nuestra carne nos atrapan. Y tan fácil podemos pasarnos 3, 4, 5 horas viendo televisión, con las telenovelas, el fútbol, la Champions, no sé, el Mundial, películas. Y no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y a veces estamos con ella, le menciono a ella porque con ella tenemos el plan de lectura y otras personas más en línea. A veces se nos va 2, 3 días y no lo tomamos la Biblia. Y cuando recapacito, digo, oye, llevo varios días ocupado en múltiples situaciones y no he tenido 10 minutos para abrir mi Biblia. Y estoy seguro que todos pasamos por eso. Porque la lucha es encarnizada en ese sentido. Porque la televisión, las redes sociales y el celular están planeados y ejecutados precisamente para eso. Cautivar nuestro entendimiento. Y el celular lo atrapa desde el más grande hasta el más joven. Los niños pequeños están con el celular y los cautiva el celular. Entonces necesitamos entender esa parte. Tenemos una responsabilidad. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Si no, dirían los astronautas, Houston, estamos en peligro. ¿Eh? Y el peligro, diría la otra película, ¿es grave o leve? El peligro es peligro. No hay grave ni, o sea, el peligro es peligro. Y si pensamos que con venir el domingo y escuchar a Gerardo o a Yevir o a alguien, ya le libramos, estamos en peligro. Si pensamos que con eso lo vamos a hacer, estamos en peligro, ¿no? Entonces, necesitamos esa responsabilidad. ¿Y cuál es nuestro deber en ese sentido? Bueno, vamos a leer 2 pasajes que son muy similares. Uno lo dijo el profeta Isaías en Isaías 61, versículos del 1 al 3, y otro lo dice Jesús en Lucas 4, versículos 16 al 21. 16 al 19, perdón. Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué me ha ungido? Y aquí los que vemos podemos decir lo mismo. Mi Dios me ha ungido, ¿o no? Bueno, dice Isaías, ¿y para qué me ha ungido? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar o a curar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y Jesús dijo algo no tan amplio, lo dijo así. Yo podría entender que él definió su ministerio en lo que, como lo plantea en Lucas 4, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción que todos nosotros recibimos tiene un propósito. Podemos nosotros quererla usar para ser buenos, para hacer cambiar la forma de vestir, la forma de alabar, la forma de cantar, la forma de vivir. Lo podemos usar nosotros como queramos. Tenemos esa libertad. Pero la unción tiene un propósito. Y la dijo el profeta Isaías y Jesús la dijo. La unción que Dios ha puesto sobre mí tiene este propósito. Y es la misma para cada uno de nosotros. En el momento que reconocimos a Jesús como Salvador, como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo posó sobre nosotros. Y lo creemos por fe. Y lo entendemos en ese sentido. Y yo creo todo lo hemos vivido en algún momento y hemos sabido que el Espíritu Santo está ahí. Recuerdo allá en esa isla fueron tiempos difíciles para mí en cuestión de fe. Y me acuerdo que un día regresé con la hermana Marisela y la iglesia y su casa estaban cerradas. Tenía otras dirigencias y no había nadie. Y empecé de regreso al barco y de repente me encontré en medio del desierto. Es un poblado en medio del desierto. Es un puerto que en su momento fue muy próspero, pero que está así a medio desierto. Y de repente me sentí en una encrucijada y había diferentes caminos y hacía calor y la arena y mi primer pensamiento fue decir, me siento solo, porque podemos creer que Dios está con nosotros, pero no lo vemos, ¿no? Y a veces ni lo sentimos, ¿no? Y y luego sin hermanos, sin pastor, solo, en medio de mi aflicción, en medio de mi necesidad, en medio de mis preocupaciones, mis persecuciones, la gente, la isla, aunque éramos pocos, había gente muy mala, muy, muy mala, ¿no? Había mucha gente que practicaba brujería, santería y otras cosas, aparte de las malas personas que estaban ahí. Y obviamente, pues, siendo el único cristiano, pues todos recaía sobre mí. Y en esa encrucijada, en medio del desierto, escuché una alabanza que dice, el Espíritu de Dios está en mí, ¿no? Entonces dije yo, entonces quiere decir que por aquí cerca hay cristianos, ¿no? Y y dije yo, pues voy a ir, pero no alcanzaba a distinguir hacia dónde estaba la alabanza. Y miraba hacia allá y no, para acá no es, para acá tampoco, o sea. Entonces me concentré para entender de dónde venía la música. Claramente entendí que venía dentro de mí.
Por increíble que parezca, era él cantando, actividad, yo estoy aquí. No está solo, ¿no? Pero esa es la responsabilidad. Y eso es el deber de lo que tenemos que hacer. Porque esa presencia de la unción no es solamente el aceite o no solamente es la unción, es una personalidad de Dios que es el Espíritu Santo y que está ahí con un propósito y que tiene una obligación por parte de nosotros. No está ahí solamente para consolarnos, para recordarnos o para enseñarnos. Está ahí administrando el poder de Dios para que nosotros cumplamos con nuestro deber. Esa es la parte más importante. Si nosotros no hacemos morir lo terrenal en nosotros, no vamos a poder cumplir con nuestro deber. Y se nos han dado dones, capacidades, habilidades, todo lo que necesitamos para cumplir con nuestro deber. Si nosotros no entendemos esa parte, el Espíritu Santo no nos va a obligar, no nos va a forzar a levantarnos y a compartir el Evangelio, a llevar a los que están quebrantados del corazón una palabra de ánimo, a decirle a los que están cautivos en la televisión, en las redes sociales, en drogadicción, en adulterio, en prostitución, en tantas y tantas cosas que hay en este momento, que hay otra manera de vivir la vida. No nos va a obligar, pero tampoco nos va a beneficiar. Porque en el momento que no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, Él se calla. Ahí está. Y nos acompaña día y noche. Aún en medio de nuestra maldad o aún en medio de nuestro pecado. Pero no nos va a obligar. Y cuando Él se apague, entonces lo terrenal en nosotros cobrará vida. Y nos vamos a perder en ese camino por falta de voluntad de hacer las cosas. Yo lo he visto. Y Él me lo ha enseñado. Recuerdo que tenía 2 discípulos hace algunos años y uno de ellos me dice, pedimos una cooperación de 20 pesos. Y me dice, no, pues que yo no tengo 20 pesos. Y, ¿cómo que no vas a tener 20 pesos? Dice, no, no tengo 20 pesos. Ya, le digo, no, invente, está bien. Si no los quieres dar, no los des. Pero no me digas cuando tienes 20 pesos, o sea, porque digo, 20 pesos. Y otro me dice, tengo problemas con la mirada. O sea, veo pasar a una muchacha y la veo una vez y volteo y regreso y la vuelvo a ver. Digo, pues deja de hacerlo. ¿No? O sea, ¿qué tan complicado puede ser eso? No, pues no puedo. Pues no vas a poder, le digo, simplemente pues no la voltees a ver y ya. No, es que no puedo. Digo, no, le digo, no juegues con eso. Pero Dios me explicó de manera muy puntual. De tal manera que al poco tiempo yo no traía en mi cartera ni 20 pesos. Dije, oh, o sea, cuando Dios cuida mis finanzas, cuando la unción cuida mis finanzas, entonces traigo dinero en mi cartera. ¿No? Y luego vino la otra, ¿no? La doble mirada, dije, ay, entonces quiere decir, dice, la unción, o sea, la unción que fluye en ti te permite que las cosas sucedan bien. No los critiques.
porque yo sé lo que estoy haciendo con ellos. Yo sé por qué él no trae 20 pesos y yo sé para el otro por qué le estoy permitiendo que haga ese tipo de cosas. ¿Eh? Pero no pienses que tú te salvas porque eres muy bueno. Tú te salvas porque yo te estoy cuidando de ti. ¿Eh? Pero cuando no hacemos la parte que nos corresponde, esa unción desaparece. Bueno, no desaparece, simplemente se inhabilita. No queremos escuchar la voz de Dios. Nos negamos a obedecer al Espíritu Santo. Y la unción nos regresa al mundo terrenal. La unción nos regresa a pasiones desordenadas, a enojos, a contiendas, a pleitos. Ya no me agrada el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni la iglesia, ni la lectura, ni la oración, y vamos perdiendo terreno. Y no podemos hacerlo. Tenemos entonces un deber que es dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, anunciar, comunicar la libertad a los cautivos a través de Cristo, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No podemos llevar libertad a los oprimidos sin esa unción, porque nos enfrentamos a Satanás y Satanás, cuando se trata de eso, no es sencillo, ¿no? Pararte frente a una persona que tiene un espíritu maligno y sin la unción salir bien librado, ¿no? Entonces necesitamos esa unción y a predicar el evangelio, el año agradable a Dios. Necesitamos esa unción, pero necesitamos también la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros y el poner nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Hoy podemos evaluar nuestra situación. ¿Cómo andamos? ¿No? Yo le dije que mi ministerio inició en octubre de 1999, exactamente 3 años después de haberme convertido en cristiano, ¿no? En junio del 2000 se organizamos una campaña en Guaymas, se reunieron 10,000 personas durante una semana. Fue algo maravilloso, se vieron milagros increíbles. Toda la ciudad habló de la campaña. El gobierno municipal nos apoyó de manera increíble, haciendo todo, dándome todo lo que les pedí. La televisión, la radio, la Comisión de Luz, la Coca-Cola se desvivía por darnos todo lo que podía, por llevarnos hielo, por llevarnos refrescos. Entonces, cuando nosotros nos interesamos en el reino, todo, todo viene a ser en favor de nosotros. Entonces es el momento de reflexionar. Necesitamos llevar el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros y la obligación, el deber de llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Negarnos a hacerlo, corremos el riesgo de quedar cautivos o aprisionados en algo que va a ser muy desagradable. Entonces es hora de reflexionar, de entenderlo y de llevarlo a cabo. ¿Es sencillo? Yo sé que no es sencillo. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios y clamamos a Él para que nos rescate otra vez de ahí donde estamos detenidos, donde nos quedamos atascados, Él lo vuelve a hacer.
Y lo que hicimos mal sirve de lección, para que no lo volvamos a hacer. Nada se ha perdido con él. Todo es aprendizaje. Incluso, a lo mejor estaba dentro del plan que así fuera. Pero es momento de levantarnos nuevamente. Y no necesitamos llenar una iglesia. Necesitamos una persona. Necesitamos un discípulo. Necesitamos a una persona que necesita y están en nuestra casa, en el vecino, compañero de trabajo, la amiga, no sé, tantas personas que están a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que necesita el mensaje de salvación, el mensaje de amor, de libertad. Necesita ese mensaje. Y nosotros somos ahí, estamos ahí cerca de él para hacerlo. Es momento de levantarnos. Es momento que salga en los periódicos. Los cristianos ya no en las calles. Los cristianos ya están haciendo milagros. No va a venir ni Claudia Sherman, ni Xochitl Gálvez, ni nadie. No va a venir a hacer un cambio en el mundo. El cambio es Jesucristo y nosotros somos los campeones, los capitanes, los generales, los soldados que necesitamos llevar ese evangelio a toda criatura, de levantarnos, de hacer milagros, de hacer señales, de hacer prodigios. Nosotros tenemos ese deber. Va a ser muy triste, muy triste. Vamos a pensar que nosotros la libramos, ya estamos del otro lado. Pero cuando estemos allá y estemos viendo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que se pierden, al que estuvo conmigo tantos años junto a mí, que nunca tuve la oportunidad de decirle, Cristo te ama, va a ser muy doloroso. Y más en aquel tiempo. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Amén. Dios les bendiga. Hoy la cena del Señor y bueno, pues es no es coincidencia que hace unas semanas nos hablaron de matar al pecado, ¿verdad? Y hoy nos vuelven a hablar acerca de hacer morir lo terrenal. Y allí en Romanos 12 nos habla de una manera práctica cómo lo podemos hacer. Ya lo decía ahorita el capitán, bueno, pues vamos a hacer morir lo terrenal ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo. Y solamente es un esfuerzo, porque la vida cristiana requiere de un esfuerzo. Y en la mañana hablaba yo con Yedir acerca de 2 puntos que tiene que ver con el soportar o el aguantar. Porque ayer yo pensé que mi mujer también se me iba a desmayar ayer. Andaba roja del calor en el evento. Y hubo 2 personas que se marearon así como que y una niña también que el calor. Eh, pero acerca de esto yo le decía, bueno, es que hay veces que uno aguanta, pero no soportas. Tienes al ungido en tu corazón, pero ahora sí que te vale, no soportas el no ser tentado. Y dices, pues sí, se atraviesa algo por allá y lo veo, le doy la vuelta, me da tortícolis o cómo se llama, y sigo viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el sacrificio vivo? Pues como te habla ahí, un sacrificio que tienes que sacrificar el ojo. Tienes que sacrificar este cuerpo de placer que te pide placer,
te pide hacer todo lo contrario a lo que te dice la Biblia. Tenemos que hacer morir lo terrenal, tenemos que matar al pecado nuevamente. Es lo que nos pide Dios. Dice Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya lo decía él, pues en una ocasión me tocó ir corriendo en la escuela militar en Puebla y me acuerdo que uno decía, no, pues ya, no me gusta que me manden, no me gusta esto, no me gusta que me griten, pues le dijeron, estás en el lugar equivocado. No me gusta cómo corre el sudor, se cuidaba tanto su cara que no le gustaba cómo corría el sudor por su mejilla. Estás en el lugar equivocado. Y si nosotros como cristianos no nos gusta hacer lo que dice la Biblia, pues estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado si no nos gusta leer la Biblia, si no nos gusta orar, si no nos gusta todo este tipo de lo que nos manda la Biblia, congregarnos, estamos en el lugar equivocado. Somos soldados y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Ninguno que milita, esfuérzate como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sí, ahora tiene a su madre que es la armada y tiene a su padre que es el ejército y a la fuerza aérea, ¿verdad? Y nosotros tenemos un padre que es Dios. Y ya hay un reglamento de deberes, aunque no nos guste. Hay cosas que no nos gustaban en el ejército o en la armada, no te gustan, pero estás ahí, tienes que cumplir. Nos hablaron de un deber, de una obligación. Me estaba acordando de cosas, ¿no? De que no sé quién me mandó ahí cuando era todavía yo medio recluta por ahí. Ve a buscar a fulanito por ahí, no sé qué me dijeron. Y llegué y le pregunté a un capitán precisamente, oiga, y fulanito, me dice, no sé, pero si quieres ahorita te lo busco. Y le digo yo, sale, por favor, a ver, pásale para acá, ¿verdad? Y agarró la derecha sus manos ahí y me dijo, nada más 3 para que se me quitara lo tonto, nada más 3 tablacitos. Pero así es. Entonces, pues vamos a echarle ganas, ¿eh? Esto no es un ritual que vengamos a hacer, no es una terapia ocupacional nada más en venir a pasar un ratito, sino que son pláticas que trascienden para la eternidad, que trascienden para la eternidad. Tenemos la cena del Señor, si gustan por ahí repartir. Acerca de la cena del Señor, que es de lo que se trata, los símbolos que tenemos acerca del pan y acerca del vino o el juguito que tomamos, que tiene que ver con la carne y con la sangre de Cristo. La carne que fue molida por el pecado de cada uno de nosotros para la remisión de nuestros pecados, para la salvación, para la vida eterna. Ahora sí, hablando de la unción, para que el ungido esté aquí en nuestro corazón. Y dice que cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y qué importante, porque la muerte de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. La sangre de Cristo
nos ha cubierto de nuestros pecados, se los ha llevado, no hay más pecados para el cristiano. Algo que no podíamos hacer nosotros, no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Y ahorita que nos decían, no te va a salvar ningún gobernante, ¿eh? Y si tú estás orando en el sentido de decir, ay Dios, quita este gobernante o pone es bueno decirle, pon uno conforme a tu voluntad, pero quiero que sepas que Él los pone, sean buenos o sean malos, Él los va a poner a aquel que era, sea de cualquier político o de cualquier partido político, Él lo va a poner. Pero la certeza que nosotros podemos tener o donde podemos poner nuestra confianza en Cristo. Y lo que Él ha dicho, pues bendice a tus gobernantes al que sea, del partido que sea, como sea, y lo que haga, bendícelo. Difícil, pues sí es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Vamos a leer aquí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 11. En el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Padre, te damos las gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, que fue molido por el pecado de cada uno de nosotros, para la expiación, para la remisión y para nuestra redención. Ese cuerpo, Padre, que tus discípulos aún no se atrevieron a verlo por el destrozo que había en él, escondieron su rostro por ese gran sacrificio, ese pago en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Dios? ¿Cómo no sacrificar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo? ¿Cómo no tomar esta promesa de decir que contigo estamos juntamente crucificados? Y que se cumpla la palabra donde dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que a lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de ti, Señor Jesús, que nos amaste y entregaste tu vida por nosotros, aun siendo pecadores. ¿Cómo no estar agradecidos contigo cuando derramaste hasta la última gota de tu sangre? Ese pago que diste por nosotros, que ningún tesoro del mundo, que ningún dinero del mundo, por más millones de dólares o de pesos o de euros, podían pagar para nuestra salvación. Gracias, amoroso Padre, por este sacrificio. Gracias, amado Dios, por este sacrificio en la cruz del Calvario. Estamos muy agradecidos porque ahora, Dios, sabemos que tenemos vida eterna, que tenemos salvación, que tenemos perdón de pecados y que el ungido está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Pero ahora, Padre, también te rogamos que nos ayudes a llevar a otros a tus pies. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen su copa.
Te damos las gracias, Padre, por esta copa, símbolo de tu sangre. Tú dices en tu palabra, en Apocalipsis, que el que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para Dios nuestro Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poderío y la majestad. Te queremos agradecer, Padre, también por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Te rogamos, Dios, que meditemos durante toda la semana en poder hacer morir lo terrenal, el poder ser esforzados y ser valientes, soportando, Dios, las pruebas. Tú dices en tu palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias te damos, Padre, y te rogamos, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.